¿Qué harías si desde niño fuiste obligado a convertirte en alguien perfecto a costa de perder emociones, libertad y una vida normal? ¿Buscarías venganza o intentarías recuperar el tiempo perdido? Esta es la historia de Kiyotaka Yanokoji, y te lo resumo aquí, en esta ocasión Classroom of the Elite. La historia inicia con Ayano llegando a una escuela creada por el gobierno japonés para formar a los estudiantes más sobresalientes del país, aunque claro, también hay excepciones. Ya en el salón llega el momento de presentarse y por ahora mencionaré a los personajes más importantes, que son Hirata, Kushida y Horikita, además de la profesora Sae encargada de la clase D. Ella explica cómo funciona la escuela y deja en claro que los estudiantes no pueden salir hasta graduarse o recibir un permiso especial. Además, dentro de la escuela existe prácticamente todo, funcionando como una pequeña ciudad. Y la economía se basa en puntos privados que cada estudiante recibe dependiendo de su rendimiento y el rendimiento del salón, comenzando todos con 100.000 puntos. Mientras Ayano iba a la tienda termina encontrándose con su compañera de asiento, Horikita. Y aprovecho para agregar algo importante. Ella es la hermana menor del presidente del consejo estudiantil, uno de los grupos más influyentes de toda la escuela junto a los profesores y el director. Y así pasan los primeros días hasta que Kushida se acerca a Yano para pedirle ayuda porque quería hacerse amiga de Horikita. Ayano acepta e incluso invita a Horikita a reunirse con ellos, quien sorprendentemente acepta, pero todo sale terriblemente mal. Horikita se da cuenta de que intentaban acercarse a ella a propósito y le deja algo en claro a Kushida, que no quiere ser su amiga. Y esto se debe a un pasado entre ambas que se explica en siguientes temporadas. Like para resumirlo. Y así continúan los días mientras Ayano observa algo curioso. La mayoría de estudiantes dormían en clase, llegaban tarde, no prestaban atención y gastaban sus puntos en cosas innecesarias. Pero llega el primer mes y todos reciben 0 puntos, dejando al salón completamente en shock. Es entonces cuando la profesora explica la verdadera realidad de la escuela. La clase D es considerada la peor sección de todo el instituto, debido a sus bajas notas, mala conducta y faltas constantes. Y aquí también se revela el sistema de clases. La escuela se divide en primer, segundo y tercer año, cada uno separado desde la clase D hasta la A. En pocas palabras, la D son los peores y la A son los mejores. Sin embargo, los salones pueden ascender o descender dependiendo de sus puntos. Por ejemplo, si la clase D supera en puntos a la C, automáticamente tomaría su lugar. Pero eso no es todo. Si un estudiante reprueba un examen, es expulsado y además perjudica a toda su clase. Con el paso de los días, la clase D empieza a preocuparse seriamente por los exámenes. Entonces Horikita invita a Yano a almorzar, aunque en realidad todo esto era una trampa para obligarlo a ayudarla a reclutar a los 3 peores estudiantes del salón, quienes son Sudo, Ike y Yamauchi. El más importante es Sudo porque los otros dos, bueno, ahí están, ¿no? La idea de Horikita era formar un grupo de estudio para evitar expulsiones, pero como era de esperarse, ninguno quería participar. Así que terminan recurriendo a Kushida para ayudarlos, aunque Horikita odia aceptar el apoyo de otras personas, termina aceptando. Y efectivamente todo sale mal porque Horikita era demasiado estricta enseñando y además los menospreciaba constantemente, provocando que los 3 abandonaran el grupo. Esa misma noche Ayano ve a Horikita siendo presionado por su hermano mayor, y al intervenir genera una pequeña confrontación. Lo interesante es que el presidente del consejo comienza a interesarse en Ayano, porque menciona algo bastante raro. Un estudiante había sacado exactamente 50 puntos en todos los exámenes, y sí, ese estudiante era Ayano. Algo demasiado perfecto para ser casualidad. Finalmente llega el día del examen y sorprendentemente todos aprueban, o casi todos mejor dicho, porque Sudo obtiene 39 puntos cuando el mínimo era 40, en pocas palabras estaba expulsado. Pero obviamente Ayano ya tenía todo planeado desde antes. Días previos había conocido a Ryuye, líder de la clase C, e Ichinose, líder de la clase B. Ambos serán importantes más adelante. Y aquí se revela el plan de Ayano, básicamente conseguir respuestas del examen usando a Kushida y chantajeando a un estudiante de tercer año, decidiendo darle todo el mérito a Kushida porque no quería destacar, ya que su objetivo era mantenerse como un estudiante promedio. Aunque Sudo seguía expulsado, debido a eso, Ayano va a hablar con la profesora para comprarle literalmente un punto extra. Y el precio es de 100.000 puntos privados, pero en ese momento también aparece Horikita y también termina pagando. Gracias a eso logran salvar a Sudo. Más tarde todos celebran en la habitación de Ayano, donde nuevamente le vuelve a dar el mérito a otra persona, y esta vez a Horikita. Esto molesta muchísimo a Kushida y acá descubrimos su verdadera personalidad, porque detrás de toda su actitud amable escondía un odio enorme hacia Horikita. Incluso llega a chantajear a Ayano para que no revele su secreto.
aunque sinceramente meterse con Ayano es una pésima idea. Tiempo después ocurre otro problema importante. Sudo aparentemente golpeó a 3 estudiantes de la clase C, pero en realidad todo esto era un plan de Ryugen para perjudicar a la clase D. Entonces todos comienzan a buscar pruebas o testigos para salvarlo, incluyendo Ishinose, quien está agradecida con Ayano por ayudarle anteriormente. Y aquí Ayano descubre algo interesante. Ishinose tenía una cantidad absurda de puntos privados porque toda su clase confiaba tanto en ella que le entregaba sus puntos para que ella lo administre. Y sí, todo esto después le traerá problemas. Mientras investigaban, aparece Sakura, una chica extremadamente tímida de la clase D, que había presenciado lo que realmente pasó, pero en la mañana siguiente Kushida accidentalmente rompe su cámara y termina acompañándola junto a Yano a repararla. Aunque durante la salida, el encargado del lugar empieza a acosar a Sakura y otra vez Ayano tiene que intervenir como siempre. Más tarde, Kushida le muestra a Ayano unas fotos provocativas de Sakura encontradas en internet, ya que Sakura tenía una doble vida. Mientras tanto, inicia el juicio de Sudo, donde podría ser expulsado, y aparentemente ya estaba condenado. Sin embargo, Horikita interviene junto a Ayano y Sakura aporta pruebas importantes, digamos, aunque la situación sigue complicada. Por suerte, consiguen más tiempo, así que Ayano idea otro plan usando cámaras falsas para hacer creer a la clase C que habían sido grabados, y termina funcionando, obviamente. Los estudiantes retiran la denuncia y Sudo se vuelve a salvar. Por otro lado, Sakura seguía siendo acosada, esta vez incluso la atrapan, pero nuevamente Ayano soluciona todo y con ayuda de Ishinose logran atrapar al acosador. Mientras tanto, Horikita empieza a sospechar cada vez más sobre Ayano, porque era demasiado raro que alguien con tantas capacidades estuviera en la peor clase, y honestamente tiene razón. Poco después, incluso le ofrecen a Ayano entrar al consejo estudiantil, aunque él rechaza la propuesta. Más adelante finalmente se menciona una parte de su pasado, la famosa Sala Blanca, un lugar donde desde niños eran entrenados para convertirse en seres perfectos, y de todos los estudiantes, Ayano fue el mejor. Después viene el típico capítulo de piscina donde sinceramente no pasa gran cosa, aunque sí sirve para mostrar cómo Horikita poco a poco empieza a integrarse más con la clase, y ya tiempo después la profesora cita a Yanokoji y aquí se revela algo muy importante, ya que ella conoce perfectamente su pasado e incluso sabía por qué había escapado de la Sala Blanca. Por eso termina chantajeándolo para que lleve a la clase D hasta la clase A. Ayano acepta por el momento, aunque le advierte que podría arrepentirse. Después de eso, todos viajan en un crucero rumbo a una isla donde se realizará una prueba especial. Durante el viaje realmente no ocurre demasiado, salvo que los líderes de las demás clases comienzan a interesarse mucho más en la clase D. Y una vez llegan a la isla, comienza la verdadera prueba, donde debían sobrevivir durante una semana administrando recursos mientras descubrían quién era el líder de cada clase. Además, podían conquistar zonas especiales para conseguir puntos extra, solo que únicamente el líder podría registrarlas. Antes de continuar, aprovecho para presentar a Kei y a Koenji. Ahora sí continuamos. Todos comienzan buscando un lugar seguro para establecer la base y finalmente encuentran uno bastante bueno. Entonces entre todos deciden nombrar a Horikita como líder. Y aunque al inicio parecía ir todo bien, aparece Ibuki de la clase C, completamente golpeada, así que la llevan a su base a descansar. Con el paso de los días, todos colaboran para sobrevivir, excepto Koenji, quien abandona la prueba haciendo que la clase pierda 30 puntos. Mientras tanto, Ayano empieza a investigar a las demás clases. La clase B estaba perfectamente organizada gracias a Ishinose, la clase A permanecía en una cueva y la clase C parecían estar de vacaciones, aunque obviamente todo esto era plan de Ryugen. Y efectivamente Ayano comienza a sospechar, por eso revisa en secreto las pertenencias de Ibuki, y poco después toda la clase C abandona oficialmente la prueba por supuestamente enfermedad, y debido a que supuestamente están enfermos no pierden puntos, pero todo esto era obviamente plan de Ryugen. Luego ocurre otro problema en la base de la clase D, ya que la ropa interior de las chicas comienza a desaparecer, y todos sospechan de los chicos. Sorprendentemente, esta vez Hirata logra resolver el problema y no Ayano, milagro la verdad. Pero aquí empieza realmente el plan de Ayano para que su clase acabe primero, porque desde el inicio sabía que Horikita estaba enferma, y decide usar eso para manipular toda la situación. Primero hace que Horikita muestre la tarjeta del líder. Después provoca indirectamente que termine bañándose y se enferme mucho más. Mientras ella estaba vulnerable, Ibuki roba la tarjeta. Todo esto estaba saliendo exactamente como Ayano quería. Además, toda la clase comienza a discutir y el ambiente se vuelve un desastre. Y justo aquí finalmente vemos más sobre la Sala Blanca.
Un lugar tan extremo que prácticamente destruía emocionalmente a los niños para convertirlos en genios perfectos. Por eso Ayano Koji era tan bueno manipulando a las personas, porque literalmente fue criado para eso. Más adelante, Horikita enfrenta a Ibuki, pero termina perdiendo brutalmente, y cuando Ayano la encuentra, parece ayudarla. Aunque honestamente él permitió todo eso porque quería que Horikita cambiara su forma de ser y de pensar, y aprendiera a depender de otros. Al final termina retirándola de la prueba y por último ya manipula incluso a Hirata, considerado el líder ideal de la clase, y así llega el momento de revelar los resultados, donde el último lugar, la clase C, con 0 puntos. Tanto plan de Ryujin para nada, pero esto lo molesta y buscará venganza en la siguiente temporada. Tercer lugar para la clase A con 120 puntos, la supuesta clase perfecta. Segundo lugar, la clase B con 140. Y finalmente, en primer lugar, la clase D con 225 puntos, dejando completamente sorprendido a todos. Ya de regreso en el crucero, Ayano explica todo el plan que realizó desde las sombras, aunque nuevamente le entrega el mérito a Horikita para fortalecerla como líder junto a Hirata. Finalmente, la profesora vuelve a hablar con él y le advierte algo bastante serio. Su padre quiere regresarlo de vuelta a la Sala Blanca, al lugar que tanto le costó escapar. Y ya para terminar, Ayano revela cómo realmente piensa y cómo ve a las personas, ya que no los ve como amigos ni como compañeros, sino les ve como herramientas que puede usar hasta que dejen de servirle. Continuando con la historia del humano perfecto, Ayano Koji deberá enfrentarse a las demás clases, pero en especial a la clase C de Ryugen, que busca venganza por lo ocurrido anteriormente. ¿Qué pasará esta vez con la clase D? ¿Alguien será expulsado? ¿Ayano Koji por fin será revelado como la mente maestra? Sin nada más que decir, te lo resumo aquí. En esta ocasión, Classroom of the Elite, temporada 2. La historia inicia justo cuando terminó. La clase D está celebrando su victoria en la isla, ya que por fin habían conseguido demostrar que no eran tan inútiles como todos pensaban. Aunque Hirata se veía bastante preocupado, pero por ahora no hay tiempo para eso, ya que inicia otro examen especial en el crucero. Eso significa que toca explicar otra vez reglas difíciles de entender. A ver, comenzamos. Todos los estudiantes de primer año son divididos en grupos de 8, cada uno con el nombre de un planeta. Ayano termina en el grupo Marte junto a Kei, Ichinose e Ibuki y otros estudiantes de diferentes clases que no son tan importantes. La prueba dura 4 días y el objetivo consiste en descubrir quién es el VIP de cada grupo. Cada día los estudiantes deben reunirse, conversar y tratar de adivinar quién es. Ahora viene la parte complicada. Caso 1. Si el VIP y sus compañeros responden correctamente al final, solo ellos reciben los puntos. Caso 2. Si nadie logra descubrir quién es el VIP, únicamente el VIP gana. Caso 3. Si alguien adivina correctamente antes de que termine la prueba, esa persona y toda su clase recibirá una enorme cantidad de puntos. Y por último, caso 4. Si alguien se equivoca antes de tiempo, su clase es castigada y el VIP junto a su clase salen beneficiados. Después de la explicación de las reglas, Ayano conversa con Horikita, pero aparece Ryujin a preguntar quién era el líder de la clase D durante la prueba de la isla. También aprovecha para insultar a Ayano, pésima idea si me lo pregunta. Después comienza el primer debate del grupo Marte. Por ahora, como dije, los más importantes son Kei, Ichinose e Ibuki. Cada clase propone estrategias, intentan descubrir quién es el VIP y analizar lo demás, pero nadie llega a un acuerdo. Por otro lado, Kei es acosada por algunas chicas de la clase C, debido a un supuesto problema del pasado, pero unos chicos de la clase A terminan ayudándola. En el segundo debate tampoco ocurre nada, pero en otros grupos ya acabaron el examen. Por ejemplo, Koenji logra descubrir rápidamente al VIP de su grupo, y sinceramente es mucho más inteligente de lo que aparenta. Mientras Ayano conversa con Horikita, Ryujin vuelve a aparecer otra vez, y aquí conocemos mejor su método para ganar, ya que está utilizando el miedo en su propio salón. Lo peor de todo es que esto funciona y su salón está primero en la prueba. Volviendo con Kei, está conversando con Hirata y descubrimos que en realidad no son pareja. Todo esto era una fachada para evitar que otros chicos la acosaran. Pero Kei se cansó de que Hirata no la proteja y decide alejarse de él. Ayano estaba escuchando toda esta conversación y aquí menciona algo bastante importante. Kei se aferra a otras personas como si fuera un parásito, porque necesita a alguien que la proteja, explicando perfectamente su forma de actuar. Y más tarde Hirata le cuenta a Ayano que Kei sufrió acoso en el pasado y que por eso vive buscando a alguien que pueda mantenerla a salvo. Llegamos al tercer debate, y nuevamente no pasa gran cosa, pero después Kei es intimidada por las mismas chicas de la clase C, le toman fotos, la amenazan y hacen todo lo posible para humillarla. Ayano podría haber intervenido, pero decide solo mirar, ya que él había planeado toda esta situación para convertir a Kei en una persona completamente leal a él.
y al final se acerca y promete que la protegerá. Desde este momento Kei comienza a convertirse en uno de sus peones más importantes. Finalmente llega el último día del examen. Ayano ya sabía que Kei era la VIP del grupo Marte, así que intercambia teléfonos con ella utilizando otro chip para cambiar el número para confundir así a los demás grupos. La estrategia sí funciona, aunque la clase C termina consiguiendo una victoria gracias a que alguien filtró la información, y el principal sospechoso, como siempre, es Kushida. Después de volver a la escuela comienza el segundo trimestre y también llega el festival deportivo, donde cada clase debe competir en distintas pruebas físicas, pero antes de iniciar todos deben decidir quién participará en cada disciplina. Sudo es claramente la mejor opción para la clase D, aunque Ayano comienza a mover las cosas desde la sombra. Primero hace que Kei se enfrente a Horikita y todo esto tenía un objetivo: descubrir quién era el traidor dentro de la clase D, porque Ayano ya sospechaba de que Kushida estaba entregando información a Ryuye, aunque bueno, a estas alturas es de bastante obvio la verdad. Durante los entrenamientos vemos que Ayano es mucho más fuerte y rápido que un estudiante normal, esto también es muy obvio. Incluso termina dándole una lección de humildad a Horikita. Ya por fin comienza el festival deportivo donde conocemos a Arisu Sakayanagi, líder de la clase A. Por otro lado, Ryuye ya empieza a jugar sucio, era bastante obvio. Provoca una lesión a Sudo y a Horikita, ya que ambos terminan lesionados durante una competencia. Debido a esto, pierden varias pruebas seguidas y la clase D comienza a caer. Por otro lado, Ayano no estaba haciendo absolutamente nada, porque quería que todos entendieran que no podían depender de una sola persona para resolver cada problema. La derrota provoca que Sudo pierda la paciencia y golpea a Hirata, y aquí Ayano le dice una frase a Horikita, donde sinceramente tiene razón, ya que no hizo casi nada hasta ahora. Después de eso, Horikita finalmente empieza a reflexionar y entiende que no puede obligar a los demás a seguirla, tiene que aprender a escucharlos. Aunque su primer intento de mejorar las cosas sale terrible, porque Ryuye la chantajea exigiendo una enorme cantidad de puntos privados y que se arrodille frente a él. Empezamos bien, la verdad. Después de eso, Horikita logra hablar con Sudo, convirtiéndola así en su mejor peón. Gracias a eso, Sudo decide ayudar nuevamente a la clase, y poco a poco el grupo comienza a recuperar la confianza. Y ya en la prueba final, Ayano decide correr en serio contra Manabu, el hermano mayor de Horikita, y por unos segundos vemos el potencial de Ayano, pero la carrera termina siendo interrumpida cuando un estudiante cae en la pista. Debido a eso, Ayano tiene que esquivarlo y pierde por muy poco. Al final la clase D no gana el festival, pero Horikita aprende una lección importante, y toda la clase empieza a unirse mucho más. Así que Horikita quiere resolver su problema con Ryuye, pero a pesar de sus esfuerzos termina perdiendo y siendo chantajeada. Y ya estaba a punto de arrodillarse, pero por suerte Ayano ya había preparado una salida y una solución. Resulta que había grabado a las chicas de la clase C mientras acosaban a Kei, y usa estas pruebas para destruir el chantaje de Ryuye. Después llega otro examen especial donde cada clase debe preparar preguntas y respuestas para otra clase. Luego los estudiantes responderán en parejas y si una pareja obtiene menos de 60 puntos, ambos serán expulsados. Además, la clase con mejores resultados roba puntos a la otra. Y ahora sí todos comienzan a preocuparse de verdad, ya que hay expulsiones de por medio. Mientras tanto, se revela el pasado de Kushida, y entendemos por qué odia tanto a Horikita. Kushida siempre quería ser el centro de atención, pero cuando Horikita apareció en secundaria comenzó a sentirse opacada, así que Kushida hizo algo completamente absurdo, la verdad. Reveló los secretos de todos sus compañeros, provocando así peleas, destruyendo amistades, y prácticamente hizo que su salón entero se volviera un desastre. Todo esto porque no soportaba dejar de ser la persona más importante de la escuela. Y si me lo preguntan a mí, está bastante loca, la verdad. Antes del examen se forma el famoso grupo de Ayanokouji, integrado por Haruka, Akito, Keisei, Sakura y obviamente Ayano. También ocurre una apuesta entre Horikita y Kushida. Si Horikita obtiene una nota más alta, Kushida deberá dejar de intentar expulsarla. Pero si Kushida gana, Horikita abandonará la escuela voluntariamente. Y por si no fuera suficiente, Ayano también acepta ser expulsado si pierden. La condición de Ayano es simple: si Kushida pierde deberá contar toda la verdad sobre su pasado. Y para evitar cualquier tipo de trampa, Manabu actúa como testigo. Durante los días previos, Ayano prepara varios planes de respaldo. Incluso hace que Kei ensucie el uniforme de Kushida y se lo lleve para lavarlo. Un detalle que será importante para después. Finalmente llega el examen y sorprendentemente nadie de la clase D es expulsado. Además, Horikita gana la apuesta porque ya había preparado todo para superar a Kushida. Y por si algo salía mal, Ayano tenía otro plan usando incluso a Ryuye. Mientras tanto, Ryuye continúa buscando desesperadamente al líder secreto de la clase D. Y para descubrirlo decide volver a usar su método favorito,
la violencia y amenaza. Por otro lado, Ayano conoce a Hiyori, una chica tranquila de la clase C que ama los libros. Por ahora parece una escena simple, pero ella será importante más adelante. Poco después, Ayano es llamado por la profesora Sae y se encuentra cara a cara con su padre, el líder de la Sala Blanca, el hombre responsable de convertirlo en lo que es. Y su padre no vino a preguntarle cómo está ni a preocuparse por él. Solo quiere llevárselo de regreso porque para él Ayano no es un hijo. Es su mejor creación y obviamente Ayano se niega, porque por primera vez quiere experimentar una vida normal. Antes de que la situación empeore, aparece el director Sakayanagi, padre de Arisu, y logra detener el conflicto por el momento, así que Ayano sigue a salvo, al menos por ahora. Después de esto, Ayano se da cuenta de que la profesora ya no tiene nada con qué chantajearlo, así que rompe el acuerdo y decide que ya no ayudará a la clase D. También se aleja de Kei porque ya no la necesita, y mientras tanto Ryugen continúa vigilando a todos los estudiantes de la clase D. Incluso intenta intimidar a Koenji, pero Koenji literalmente no le tiene miedo a nadie, así que Ryugen decide dejarlo en paz. Después aparece Arisu para provocar a Ryugen, y aunque no pasa nada todavía, queda claro que ella también tiene sus propios planes. Sin embargo, Ryugen finalmente realiza su último movimiento, atrapando a Kei, llevándola a un lugar abandonado junto a varios estudiantes de la clase C, y empieza a torturarla para que revele quién es la mente maestra de la clase D. Kei sabe perfectamente quién es, obviamente, pero no dice nada a pesar de las amenazas, a pesar del miedo, y eso demuestra que finalmente dejó de ser la chica que dependía de los demás para sobrevivir. Mientras tanto, Ayano ya sabía exactamente lo que estaba pasando, esperando hasta último momento porque quería comprobar si Kei realmente era leal hacia él, una decisión bastante fría y muy propia de él también. Entonces finalmente entra en acción. Ayano llega al lugar donde Ryugen lo esperaba y esta vez no usa trucos, simplemente decide resolver la situación con violencia, ya que considera que ninguno de ellos es rival para él, comenzando así la pelea de Ayano contra la clase C, y bueno, la pelea dura poco la verdad, ya que ninguno de ellos logra hacerle frente, hasta que Ryugen decide enfrentarlo personalmente, pero incluso él termina siendo superado. Ryugen intenta provocarlo diciendo que jamás ha sentido miedo y Ayano responde de la manera más aterradora posible. Lo golpea una y otra vez en el rostro sin mostrar ninguna emoción, sin detenerse, sin reaccionar, simplemente continúa golpeándole, hasta que Ryugen, por primera vez en su vida, siente el miedo al ver a Ayano no sentir ni una reacción ni emoción, terminando completamente derrotado. Después de eso, Ayano rescata a Kei y Ryugen queda destruido emocionalmente por la forma tan humillante en que perdió. Ayano aprovecha todo esto para convertirlo en una pieza útil para el futuro, aunque veremos cuánto tiempo Ryugen acepta estar bajo sus órdenes. Finalmente llega un momento de tranquilidad, donde Ayano tiene una cita doble con Sato, la chica de la clase D que se la había declarado, junto a Kei y Hirata. Todo sale relativamente bien, pero al final Sato se le declara oficialmente y Ayano la rechaza amablemente. Más tarde se encuentra con Kei, donde ambos conversan tranquilamente, aunque ya era bastante evidente que su relación estaba cambiando. Y para cerrar la temporada, Ayano finalmente se encuentra cara a cara con Arisu. Ella lo conoce desde la Sala Blanca, sabe exactamente de qué es capaz y parece tener ganas de enfrentarlo. E incluso dice que le puede ganar. ¿Será verdad? Y así es como termina la segunda temporada de Classroom of the Elite. Si les gustó pueden dejar su like y comentario para que resuma la tercera temporada, donde Ayano por fin se enfrentará a los otros líderes. ¿Qué pasará? ¿Habrá un expulsado? ¿Quién será? Ahora sí, sin nada más que decir, bye.